Buenas noches, mis amados hermanos, Dios les bendiga. Es una bendición estar una vez más con todos y cada uno de ustedes, esperando que el Señor, su palabra, les sean ministrando todos los días de su vida. En los días pasados, por medio de nuestras redes sociales, había una imagen que me recordaba un versículo acerca de cómo estar mejor en la presencia de Dios. Está en el libro de los Salmos y dice cómo un joven estará en el camino del Señor. Y amado hermano, creo que todos, grandes y pequeños, el estar del camino del Señor realmente es de valientes, realmente es, pues, como dice la Biblia, cíñete, para que podamos nosotros alcanzar otras estaturas, otras visitaciones del Señor, que pues amado hermano, en algún momento nuestro objetivo, nuestra meta sería parecernos a nuestro Señor Jesucristo. Así es que no hay otra manera de cómo ser transformados más que por Dios mismo y su palabra. Pero cuando hablamos que Dios mismo envió su palabra, dice la Biblia, Él envió su palabra y los sanó. Es decir, que para que nosotros podamos ser reivindicados, ser transformados, ser cambiados de manera de pensar, el poder cambiar nuestra condición personal, familiar, social, la única manera es pues viviendo la palabra de Dios. Pero para vivir la palabra de nuestro Dios tenemos que aprenderla, memorizarla y poder nosotros transportar o transformar lo que está escrito en letra, transformarlo a modo de vida. Y eso, amado hermano, pues Dios nos ha dado el privilegio de poder escuchar mensajes, prédicas, y que a través de eso pues podamos ser transformados. Mi anhelo y mi deseo es que podamos alcanzar la estatura del varón perfecto que es Cristo, pero que con paciencia, tenacidad y sobre todo, amado hermano, mucha humildad para poder seguir aprendiendo de esta bendita palabra de Dios. Así es que le doy la más cordial bienvenida a este espacio, a este tiempo, donde nos reunimos de manera virtual para poder juntarnos, para poder aprender la palabra de nuestro Dios, para poder, amado hermano, escudriñar un poquito más y pues ir siendo transformados por la bendita palabra de Dios. Así es que, mis amados hermanos, vamos a orar antes de iniciar el tema de hoy, que el tema de hoy es una continuación de lo que hemos estado viendo a lo largo de múltiples semanas. Hoy es la entrega número 6 de cómo es Dios, y que creo que a mí en lo personal me ha servido de mucho, me ha recordado algunas cosas, otras que les soy sincero no sabía, pero que, amado hermano, estamos en este camino que se llama Cristo, y que poco a poco vamos aprendiendo un poco más de Él, de cómo es Él, aprendiendo sus planes, sus propósitos, y que, amado hermano, es algo hermoso. Vamos a orar en esta noche y vamos a pedirle a Dios sabiduría, entendimiento y sobre todo, ¿verdad?, una transformación en nosotros. Espíritu Santo de Dios, te doy las gracias por este tiempo que nos permites tener como iglesia, que nos permites tener, Señor, como hijos tuyos, como ovejas. Señor, gracias por darnos el pan nuestro de cada día. Señor, gracias, amado Dios, Espíritu Santo, Padre de gloria, porque nos permites una vez más reunirnos, aún, Señor, a la distancia. Grande es tu nombre. Gracias, Señor, porque permitiste que a través de esta situación a nivel global pudiéramos abrir, Señor, nuestros ojos, nuestro entendimiento, y poder acercarnos, Señor, también a un montón de gente, Señor, que allá afuera está, que tal vez se le hace difícil, le cuesta trabajo ir al templo, pero que tú, Señor, quieres acercarte a ellos, y que tú quieres, Señor, que seamos reivindicados y transformados. Por lo tanto, te suplico, Señor, que traigas sabiduría, entendimiento a cada uno de nosotros,
que traigas transformación a través de tu palabra y que podamos, Señor, ir de gloria en gloria. Esa es mi oración y mi ruego, mi súplica en esta noche. Señor, quita todo estorbo, quita toda apatía, toda tristeza, toda soledad, angustia, desesperación, aún desconcentración, Señor, para que podamos hoy en esta noche aprender de ti, de tu palabra. En el nombre de Jesús, amén y amén. Muy bien. Así es que, amados hermanos, vamos a seguir con esta temática que hemos estado aprendiendo. Realmente creo que va a haber una séptima entrega y la última, así es que esté pendiente de ello. Una última entrega que sería, si Dios nos permite, la vida, la salud. La próxima semana sería la séptima entrega, que realmente no hemos escudriñado a fondo cada una de las versos que hemos estado visualizando, pero que un poco más nos podemos acercar y poder entender cómo es nuestro Salvador Jesucristo. Así es que, amados hermanos, espero, anhelo que sea de bendición, de edificación para cada uno de ustedes y que podamos compartir, amado hermano, a mucha gente que todavía tiene una idea, que todavía tiene ciertos pensamientos erróneos de cómo es nuestro Salvador Jesucristo. Y no luchando o peleando de quién tiene la razón, sino que nos apoyemos en la palabra de Dios para demostrar. El apóstol Pablo en alguna de las cartas dice que nosotros tenemos que tener la capacidad para debatir esa verdad, pero con su misma palabra de Dios. Y que, amado hermano, lo estamos tratando de hacer, que cada día tenemos que esforzarnos para aprender un poco más de su palabra y poder nosotros mismos ser vasijas, hermanos, llenas de la palabra de Dios para trasladar un poquito de agua a alguien que lo necesita. Así es que en el libro de Jeremías capítulo 9, verso 24, espero que ya a estas alturas se lo haya aprendido un poquito y digo se lo haya aprendido, hermano, porque es importante aprender un poco de memoria la palabra de Dios. Yo sé que a lo mejor alguien puede decir es mucho, pero es poco a poco, es con paciencia. Dice, quien quiera alabarse, que busque su alabanza en esto, en tener inteligencia y conocerme. Yo Yahvé y mi obra en la tierra no es más que bondad, rectitud y justicia. Estas son las cosas que me gustan, palabra del Señor. Es decir, que tenemos que gloriarnos en conocer a nuestro Salvador, a nuestro Dios, a nuestro Mesías, aquel que vino a esta tierra y nos trajo reivindicación, aquel que vino a esta tierra y nos trajo, amado hermano, un nuevo y un mejor pacto en su sangre, una bendición extraordinaria. En el libro de Hebreos, hermano, dice que el pacto que hizo Jesucristo, hermano, dice, si hubiera sido perfecto el anterior, no hubiera tenido que haber venido con un nuevo pacto. Es decir, que nos trajo, hermanos amados, una mejor bendición, una nueva mejor forma de vida y que tenemos nosotros que conocer a ese Dios, a ese Señor, a ese bendito, a ese, dice la Biblia, que Él nos avergüenza en llamarnos hermanos. Es decir, que tenemos que conocerlo, porque de eso se trata este camino, de ser cristianos, es decir, discípulos de Cristo, es decir, seguidores de Jesucristo. Y tenemos nosotros la tarea, la obligación de conocerle cada día un poco más. Así es que recapitulando, es un 3 en 1, es misericordioso, no miente, clemente, no cambia, se compadece, es perfecto, escudo y Él es amor. En sus características físicas que hablamos la semana pasada, miramos estas características que Él vino como un ser humano, dejó su deidad. Miramos un poco de su genealogía, es decir, que todo aquello, hermano amado, que lo ligó a esta tierra, venía de una descendencia. Y hablamos un poquito de lo físico. Creo que en la pantalla no se alcanza a ver mucho, pero hablamos de su color de piel, ¿verdad? Que era una piel un poco seca, un poco no era clara, ¿verdad? Dijimos que era un poco oscura. También dijimos que no tenía figura, no tenía belleza y que era un hombre desfallecido en el aspecto corpóreo, en su cuerpo, porque miramos que él caminó, él estuvo haciendo grandes cosas. Cuando alguien ora por otra persona,
el cuerpo languidece, el cuerpo como que le falta fuerza. Y Jesucristo oraba por miles de gentes, me atrevería a decir, porque la Biblia dice que oraba, sanaba a todo aquel que se le acercara. Entonces, hermano, era una tarea titánica la que nuestro Salvador hacía en su cuerpo terrenal y que, hermano, tenía la fuerza del Espíritu Santo, pero que en realidad su cuerpo pues desfallecía. Y eso lo miramos porque, hermano, muchas veces el cuerpo nos ata a ciertas pasiones y él sujetó su cuerpo. Entonces, ahí nos quedamos la semana pasada, pero vimos este verso, hemos anunciado aquel pequeñuelo delante de él, cual raíz en tierra sedienta, no tiene figura ni gloria, le vimos y no tenía figura ni belleza, verso 3, sino que su figura deshonrosa y desfallecida ante los hijos de los hombres, hombre en plaga estando, habiendo llevar enfermedad, pues ha sido apartado su rostro deshonrado y desestimado. Eso es lo que vimos la semana pasada. Pero vamos hoy a los nuevos versículos que tenemos en esta noche. Isaías capítulo 52, versículo 14, dice de esta manera: pero muchos quedaron asombrados cuando lo vieron. Tenía el rostro tan desfigurado que apenas parecía un ser humano, y por su aspecto no se veía como hombre. Estamos hablando de versículos que se pueden llamar mesiánicos, de lo que iba a padecer el Mesías, es decir, el Cristo. Mesías en hebreo y Cristo en griego, que quiere decir el ungido, el ungido. Entonces, miramos que el ungido de Dios tenía que padecer ciertas circunstancias. Y eso Dios se lo permite ver a Isaías, al profeta Isaías. Y está mirando él a través de lo que Dios le está mostrando, que el Mesías iba a ser desfigurado. De tal manera que me gustó esta versión porque dice, apenas parecía un ser humano. Dice, vieron el rostro tan desfigurado. Eso hace énfasis en el orden cronológico cuando Jesucristo estaba en el madero, porque posterior dice que meneaba la cabeza y todo eso. Entonces miramos que cuando él está en el madero, dice, no parecía un ser humano. Y entonces quiero entrar un poquito, ahondar en esta situación, porque la mayoría de imágenes, la mayoría de estatuillas, la mayoría de ¿cómo podríamos llamarle? De estatuillas, de imágenes, de arreglos que han hecho el ser humano a través de tiempos y tiempos, lo marcan como que fuera bello. Hemos remarcado que no tenía parecer, pero cuando lo ponen, hermano, en el crucifijo, entonces miramos que está pues de alguna manera bien. Hay unos que le ponen sangre, ¿verdad? Pintada, hay unos que pues sí de alguna manera se ve un poco lastimado, pero cuando miramos la palabra de Dios, nosotros constatamos que realmente, hermano amado, fue molido por nosotros, fue destruido su cuerpo. ¿Por qué, hermano? Porque era necesario que no se mirara su parecer. Si de por sí miramos que no tenía parecer, no tenía que ver absolutamente nada. Y la Biblia dice para que no le deseáramos. Es decir, que entonces esto viene a quitar, a destruir toda idea de que aún en el madero se veía muy bien. Esta versión me gusta porque dice, apenas parecía un ser humano. Es decir, hermano, que el castigo que él sufrió no fue cosa pequeña, fue una cosa severa. Para poder, hermano, porque él lo dijo en la Santa Cena, en un día antes, ¿verdad?, de ser entregado, porque en la noche nosotros miramos que no le dejaron dormir, al siguiente día es cuando lo castigan, y se tenía que mirar, hermano, un castigo severo, porque él dijo, mi pan, entrego mi cuerpo que por vosotros es partido. Es decir, que tenía, hermano amado, que padecer, tenía que destruir el cuerpo del cuerpo de Jesús para poder cumplir esta profecía, que no tenía que mirarse como un ser humano. Es decir, hermano, lo destrozaron de una manera terrible. Si nosotros nos vamos a la parte histórica de cómo eran los romanos, déjeme explicarle para ir avanzando. Me voy a tomar unos pequeños minutos, espero no tardarme tanto.
Pero cuando nosotros miramos la historia de cómo se constituyó Roma, los romanos no eran no eran una civilización como tal. La historia nos muestra, demarca que los romanos eran pueblos bárbaros, que de alguna manera se fueron mezclando entre las tribus nórdicas, que fueron ellos, eran, ¿cómo decir? Era un pueblo bárbaro que no tenía un asentamiento, es decir, andaba como peregrino, andaban de un lado para otro, de un lado para otro. Por eso es que nosotros miramos que cuando ellos miran la idiosincrasia, ellos miran las costumbres griegas, las deidades griegas, cuando nosotros miramos su orden de los griegos, entonces ellos copian totalmente eso porque ellos no tenían una identidad. Los romanos no tenían una identidad, eran pueblos bárbaros, eran pueblos que andaban saqueando pueblo por pueblo, destruían, mataban, acechaban, porque no tenían una identidad, no eran agropecuarios, no eran pescadores, sino que eran pueblos bárbaros que pasaban de pueblo en pueblo, destruyendo, robando, delinquiendo, hacían fechorías terribles. Cuando ellos empiezan a crecer, entonces ellos empiezan a tomar toda esa parte, porque cuando llegan a Grecia, ellos toman, hermano amado, toda esa idea de los griegos. Y por eso miramos que en toda la idea de los dioses griegos, solamente ellos le cambian de nombres, según para tener una identidad. Pero en realidad ellos no tenían una identidad. Entonces, al entender qué tipo de personas eran los griegos, eran hombres sin piedad, eran hombres grotescos, eran hombres, a pesar de que en ese momento, cuando vienen a Israel, conquistando Israel, no quiere decir que ya eran un pueblo civilizado. Tenían ciertas normativas, pero hermano, recordemos que viene en la genética, viene en la sangre. Por eso es de que conquistaron tanto territorio, porque la única forma que ellos tuvieron para conquistar no fue por medio de la idea, no fue por medio del diálogo, sino fue por medio del saqueo, de la destrucción. Y entonces cuando miramos, tenemos que entender que ese castigo lo hicieron a Jesucristo. ¿Por qué? Porque miramos que destruyeron completamente su cuerpo. Entonces esto, hermano, abole, destruye toda idea de que Jesús en el madero se veía muy bien, sino que se veía, hermano, totalmente destruido. Y eso vino a darnos salvación y vida eterna, porque Él así lo dijo. Usted imagínese, hermano, qué tan terrible tenía que ser todo eso que Jesucristo padeció. Aún le rogó al Padre, dijo: Señor, si es tu voluntad, que no pase de mí esta copa. Es decir, que él estaba pidiendo al Padre que no pasara todo ese escarnio, toda esa destrucción que él iba a tener en su cuerpo. No era tarea fácil, pero Jesucristo dijo: pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. Y en el libro de Hebreos vemos que dice: y aprendió obediencia. Entonces el Padre le estaba enseñando obediencia, pero no fue algo sencillo. Entonces no tenía el rostro tan desfigurado que parecía apenas un ser humano. Por su aspecto no se veía como un hombre. Es decir que hermano, yo creo que fue tan molido su cuerpo, su carne, su torso, su parte, su estómago, que hermano, no tuvo que ser completamente desflorada su piel para que dijera el profeta, es que no se veía como un hombre. Pero siguiendo la descripción de nuestro Salvador, en Salmos 22, 17, si usted me acompaña por favor a Salmos 22, 17, Salmos 22, 17 dice: puedo ver mis huesos y contar uno a uno. Mire qué cosa. Mientras tanto, toda esa gente sigue observándome. Es decir, que, hermano, pongamos esto en un contexto. Si una persona sumamente delgada, pues por más que uno se esfuerce, ¿verdad?, a ver a una persona delgada, imaginemos una persona que, pues para dar una idea, ¿verdad?, una persona anoréxica, una persona que tiene una enfermedad que no come porque pues se quiere ver delgada,
y salieron por un lapso de tiempo imágenes de hombres y mujeres, generalmente más mujeres, que tenían esta enfermedad y que se podían ver sus costillas. Algunas fotografías que pasaron en las noticias porque hubo una campaña internacional para que la gente pues no quedara de esa manera en huesos, pasaban lo que es su espalda de una manera encorvada y se podían mirar pues lo que eran las vértebras, ¿verdad? Pero cuando dice aquí, puedo contar uno a uno mis huesos, hermano amado, ¿qué tan delgado tuvo que haber sido nuestro Salvador? Porque una persona muy delgada no se le pueden contar todos los huesos así tan textual, tan literal. Ya le dije, se le pueden ver los costillares, se le puede ver la columna, se le puede ver a lo mejor los huesos un poco de las manos, pero dice, puedo contar uno a uno mis huesos. Es decir, que su piel se le pegaba al hueso, ni siquiera a la carne, para poder mirar todos sus huesos. Los huesos de sus pies, los huesos de sus piernas, de sus muslos, de su cadera. Hermano, se le veían todos los huesos. Cuando una persona es tan delgada que si lo rapáramos, se le puede alcanzar a mirar lo que es el cráneo y aún, hermano, las diferentes fusiones de los huesos del cráneo. Entonces, hermano, Jesucristo era sumamente delgado. Sumamente delgado. Y hay gente que lo pinta, ¿va?, como si tuviera cuadros. No, hermano, no puede ser posible. Una persona que está en un estado, Señor, perdóname, pero esquelético, no puede tener cuadros. Sino que tenía, hermano, que cumplirse esto. Porque la Biblia dice que bienaventurado el que no vio y creyó. Es decir, que usted y yo somos bienaventurados porque no hemos visto al Señor, pero creemos en Él. No hemos visto sus milagros, cómo los hace Él físicamente hablando, pero creemos en los milagros. Nosotros no vimos, hermano amado, cómo era, pero creemos que Él vino a salvar al mundo. Entonces, por eso se tienen que cumplir tantas cosas que cuando nosotros miramos que mucha gente no tiene la idea bíblica de cómo es nuestro Salvador, puede caer en terribles situaciones, hermano. Tanto que es adorar a una persona que cree que es Jesús. Cosas terribles, cosas que Dios, hermano, desde el Antiguo Testamento, para que no sucediera algo así, lo marcó en los 10 mandamientos. Es decir, que lo puso como en un orden principal. Porque si nosotros miramos en el libro de Deuteronomio, hace un recuento Moisés de las cosas y dice, amarás al Señor tu Dios y se amarás a tu prójimo. Es decir, que de todos los mandatos que están, se resumen a 2. Amarás a Dios y amarás a todo aquel que no seas tú. Pero cuando nosotros le hacemos como un pequeño acercamiento a lo que son los 10 mandamientos, surgen de esos 2 mandatos. Entonces vamos mirando los 10 mandamientos y los 613 mandamientos surgen de los 10 mandamientos. Si usted tiene alguna duda de eso, vaya a las cápsulas doctrinales, aquí en nuestra página oficial de Facebook, busque cápsulas doctrinales y ahí está acerca de los 10 mandamientos. Entonces nosotros miramos, hermano amado, que hay un mandato que dice, no te harás imagen ni semejanza. Dice, ni de hombre, ni de reptil, ni de cuadrúpedo, ni de cosa que vuele. Pero hermano, lo importante es que dice, ni de hombre. Es decir, que en el Antiguo Testamento, por ley, se estaba, ¿cómo decir? Se estaba Dios recomendando a la humanidad que no se hiciera imagen de ninguna persona. Pero hermano, la cosa se pone más tremenda cuando la gente se aprende según los 10 mandamientos, porque es una obligación de una religión, pero la cosa es de que no le ponen ese mandato. No se lo ponen. Hermano, no fueron tan tontos, porque la mayoría de personas tiene una imagen, a nivel mundial tiene una imagen. O tiene, ¿cómo diríamos?
a un santo, una santa, y le dicen que no, es que esto no es una imagen, es una escultura. Y cuando en el libro de Éxodo y en el libro de Deuteronomio marca, no te harás imagen ni semejanza de absolutamente nada, porque engloba la mayoría de las cosas. Es decir, dice, de hombre, ni de animal, ni de cuadrúpedo, ni de cosa que vuela. O sea, estamos hablando de absolutamente todo. No va a venir específicamente, ni hagas esto, ni hagas una imagen de Chonito, de Pedrito. No, está diciendo de hombre, es decir, de un ser humano. Entonces, hermano amado, esto está tremendo porque Dios dijo, no te hagas imagen. ¿Por qué? Porque se iba, Dios ya sabe el futuro, se iba a caer en una idea errónea, se iba a caer en una idea, hermano, burda, absurda, de según alabar a Dios. Pero Dios en el libro de Deuteronomio les dijo, no harás ni imagen ni semejanza ni nada, porque cuando yo te visité en el monte Horeb, en el monte de Dios, no viste imagen alguna. Hermano, tremendo nuestro Dios. Porque dejó claro que no tenía que haber esto. Porque a Dios no le importó, no le ha importado en ningún momento. Miren, soy Dios, véanme, adórenme. No porque Él es humilde, porque Él se dio a sí mismo por amor, no para que se le adore, no para que se le dé algo. Dios todo lo que da lo hace gratuitamente. Claro, que a Él le agrada que seamos agradecidos, pero en ningún momento forza a alguien a hacer algo que Él quiera. Hermano, eso es lindo de parte de nuestro Dios. Pero entonces miramos que dice aquí, puedo contar mis huesos, dice, puedo ver mis huesos y contarlos uno a uno. Aquí está de plano en el madero. Entonces, hermano amado, era sumamente delgado, llegando a esquelético nuestro Salvador. Solamente que no se miraba porque Él tenía una túnica. Recordemos que era la ropa de ese tiempo, una túnica, es decir, ¿cómo diríamos? Pues donde nada más entraba la cabeza y las manos. Y entonces, cuando una persona es muy delgada, eso como que ¿cómo diría? No se alcanza a notar su delgadez. Entonces, cuando ahí lo desnudan, porque dice que echaron suerte sobre su vestido, lo desnudan, solamente dice la Biblia que lo dejaron, ¿verdad? Con el calzoncillo. Cuando ahí lo desnudan ahí, hermano amado, pues ahí se podían contar uno a uno sus huesos. Entonces, hasta aquí vamos, espero que vayamos bien. Seguimos adelante. Primer libro de Corintios, capítulo 11, versículo 14. Mire, vamos a aprender un poquito más acerca de la descripción física de nuestro Salvador. Dice, no es obvio que es vergonzoso que un hombre tenga el cabello largo. Muy bien. Eso lo está hablando el apóstol Pablo, haciendo referencia a lo que es el cabello de un hombre y el cabello de una mujer. Y que dice, no es vergonzoso, es decir, que para el hombre, a lo mejor la cultura, el tiempo, pues ha determinado, ¿verdad? Como que el hombre cabello largo se ve bien. Pero la Biblia dice, la naturaleza misma nos enseña, es decir, que para un hombre es vergonzoso tener el cabello largo y para una mujer el cabello muy corto. Entonces, viendo esto, es una ley que un hombre no podía tener un cabello largo. ¿Por qué? Porque se tenía que hacer esa distinción de un hombre y de una mujer. No estamos hablando de que quién es más, quién es menos, no, sino para hacer esa diferencia de un hombre y una mujer. Porque hoy por hoy, usted lo sabe, ¿verdad? Los hombres que quieren ser mujeres, pues se dejan el cabello largo. Y una mujer que quiere ser hombre, se corta el cabello. De ahí viene mucho simbolismo de acerca por qué Dios determinó todas estas cosas. No por alguna cuestión, ¿cómo diríamos?, de quién es más, quién es menos, sino por una cuestión de imagen y semejanza a Dios. Porque la semana pasada que veíamos la genealogía de nuestro Salvador, dice Adán, hijo de Dios. Es decir, que Adán tenía la imagen y semejanza de Dios. Entonces, quiere decir que Dios no tiene el cabello largo. Pero déjenme ir un poquito a esto, déjenme ahondar. En el libro de Cantares, capítulo 5, versículo 11, en la versión Castilian, dice, su cabeza oro puro, sus guedejas racimos de palmera y negras como el cuervo.
está haciendo unas metáforas de cómo es el amado, es decir, cómo es nuestro Salvador. El libro de Cantares son metáforas, son, hermano, formas de describir a una persona, pero no necesariamente es que sea así, porque dice, tus labios rojos como la grana, no es que tenga la boca de granada. Le dice, tus ojos como palomas, no quiere decir que tenga unas palomas, hasta hace una descripción metafórica del amado y de la amada. Pero entonces miramos esto y dice sus guedejas. Déjeme explicarle. Cuando nosotros miramos que es vergonzoso que un hombre tenga, bueno, en la cultura hebrea, en la cultura de nuestro Dios, porque nuestro Dios es hebreo, es judío, de la tribu de Judá, nosotros observamos que los varones no tienen el cabello largo, pero sí lo que son las guedejas. Las guedejas son las patillas. Las patillas se las dejan largas aquel varón, aquel joven o aquel adulto que todavía no está casado. ¿Por qué? Como una señal. Haga de cuenta que hoy usted y yo ocupamos el anillo, ¿verdad? Matrimonial para decir soy un hombre o soy una mujer casada. Que muchas veces ya no se le da la importancia que debería decir. Bueno, en el tiempo de nuestro Salvador y hoy en día todavía lo que es la cultura hebrea, un joven que no está casado, puede ser un adulto joven que no está casado, tiene las patillas largas, es decir, se las deja, no se las corta. Tiene que ver con una cuestión bíblica, pero ellos lo hicieron tradicional o hicieron tradiciones de eso. Pero miramos que un joven que no está casado, o bueno, en el caso de nuestro Salvador, que aproximadamente tenía 33 años, él tenía las patillas. ¿Por qué tenía patillas? Porque él no se había casado. De hecho, él se fue así porque él está apartado para la novia, para la iglesia, en sentido figurado. Entonces, cuando dicen, no es obvio que sea vergonzoso que el hombre tenga el cabello largo. Y volvemos a lo mismo. Mucha gente piensa que Jesús tenía el cabello largo. No, el cabello largo no lo tenía. Tenía largas las patillas. Pero si usted, hermano, ha visto o miramos a una mujer con patilla, ¿verdad? Porque no se cortan ella las patillas, pues es un mechón de pelo muy delgado. Simplemente se lo acomodan y todo, y no se mira que tenga el cabello largo, porque es una porción minúscula a todo lo demás del cabello. Entonces, nosotros miramos que nuestro Salvador no tenía el cabello largo, tenía el cabello corto. Y esto, hermano, tiene que ver porque él representa la gloria de Dios. Entonces no tiene cabello largo. Si usted mira las deidades del panteón, panteón se refiere a lo que es el compendio de dioses, el panteón romano o griego, muchos de sus deidades tienen cabello largo. Pero, hermano, y como que eso se fue trasladando. Por eso tenemos nosotros que meter nuestro corazón, nuestra vista a la palabra de Dios. Porque nosotros miramos a Zeus cabello largo, Poseidón cabello largo. Ponen a Sansón cabello largo, Sansón no, se me olvidó, a Hércules cabello largo. Y gente piensa que Sansón tenía el cabello largo, pero no, volvemos aquí a lo mismo, las patillas cabello largo. Hermano, cosa tremenda ahí. Dice que tenía 7 guedejas, tenía 7 partes de su guedeja, hermano, para que no se le cortara. No se refiere a que un hombre tenía que tener el cabello largo, se refiere a las patillas. En otra ocasión, si quiere, lo estudiamos un poco acerca de lo de Sansón, porque eso dice en Números capítulo 6 acerca de los votos de los nazarios, pero no se está refiriendo al cabello en sí, sino a las guedejas, a las patillas. Porque eso representaba y representa todavía para ellos la consagración, es decir, la santidad de que todavía no había tenido una mujer por esposa, no se había acostado con una mujer. Entonces, hermano, nuestro Salvador no tenía el cabello largo ni tiene el cabello largo. Entonces, ya hicimos esa distinción entre la patilla y el cabello. Y la mayoría de personas piensa que Jesús tenía el cabello largo. Muchas películas ponen a Jesús que tenía el cabello largo. De ninguna manera. De ninguna manera. Entonces, hermano amado, estamos viendo otra descripción de nuestro Salvador. Tenía cabello corto. Vamos ahora al libro de Isaías capítulo 50, versículo 6. Isaías 50,
versículo 6 en la versión TLA. Mire, aquí voy a tardar un poquito para poder describir estas cosas. Dice aquí, espero que usted también me siga en esta parte. Dice, no quité mis espaldas a los que me golpeaban, ni escondí mis mejillas de los que me arrancaban la barba, ni me cubrí la cara cuando me escupían y se burlaban de mí. Es decir, que nuestro Salvador tenía barba. Eso de alguna manera pues uno lo sospechan, otros no, otros muchas pinturas y esculturas lo ponen como que no tenía. Pero la barba tenía que ver no solamente con alguna especie de consagración, sino con madurez. Entonces para la cultura hebrea era importante que un hombre tuviera la barba. No como que se viera muy bien o como muy galán, sino representaba esa madurez de que alguien había llegado ya a una madurez. Porque nosotros vemos que hay una, ¿cómo se puede decir? Hay una celebración que ellos tienen, que un muchacho 13, 14 años tiene esa festividad y como que le dan su mayoría de edad a los 13 o a los 14 años. Entonces nosotros podemos mirar que pues a esa edad, pues yo sé, ¿verdad? Yo me recuerdo que estaba en la secundaria, había acabado de entrar yo a la secundaria, primero de secundaria, y yo tenía un compañero bien barbudo. Yo hasta pensamos varios que era un maestro, pero era un alumno, era muy barbón nuestro compañero de escuela. Pero la mayoría pues no tiene barba a esa edad. Entonces, ¿qué estoy diciendo con esto? Que conforme va pasando el tiempo, aunque ya un joven de esa edad se le da su mayoría en la cultura hebrea, pues todavía no tiene la madurez para hacer muchas cosas. Viene a ser como una tipología, porque hay gente que tiene barba, ¿verdad, hermano? Y es más infantil que otra cosa. Se está refiriendo a un concepto meramente físico. Pero entonces vemos que la barba tenía esa utilidad de representar que alguien ya tenía cierta madurez. Y cuando van pasando los años, aunque una persona se quede sin cabello, la barba no se le cae. Y también se van pintando la barba de canas. Es decir, viene representando esa madurez en un hombre. Entonces, cuando dice aquí, no escondí mis mejillas de los que me arrancaban la barba. Mire, por eso yo tengo la barba, pero no me la podrían arrancar. Necesitarían unas pinzas, una cosa así como para que me arrancara, porque la barba es muy corta. Entonces quiere decir que nuestro Salvador tenía la barba larga. Porque para qué dice, ni escondí mis mejillas de los que me arrancaban. Hermano, esto está tremendo. Porque tuvo que haber tenido la barba larga para que le arrancaran la barba. Hermano, entonces, digamos que Jesucristo era barbón. No tenía ahí poquito pelo, era barbón y le arrancaron. Eso tiene que ver, hermano, con una ¿cómo se puede decir? Con una sombra y figura de que Jesucristo pagó, hermano, por todos aquellos que tenían que crecer. Porque cuando nosotros miramos Salmo 130, me parece que dice, cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Dice, esto es como el buen óleo que cae sobre la cabeza de Aarón, baja sobre sus barbas y de ahí a sus vestiduras. Pero menciona cabeza de Aarón y barbas de Aarón y ya no hace otra distinción más que dice sobre las vestiduras hasta las borlas. Es decir, hasta lo más bajo de la vestidura arónica del sumo sacerdote. Pero menciona dos cosas importantes, cabeza y barba. Y nosotros vamos mirando que esa barba es una figura de madurez. Es decir, que Jesús dejó que le arrancaran la barba para que usted y yo alcanzáramos madurez. Porque así como dice que Él se hizo pobre para que usted y yo fuéramos ricos. Así como Él dice, ¿verdad? La Biblia dice que Él fue por su llaga somos curados. Es decir, que lo contrario de lo que Él padeció era para bendecirnos. Entonces, si la barba viene a representar madurez, hermano, a Él le quitaron su madurez para hacernos maduros a nosotros. Bendito sea el nombre del Señor. Porque, hermano, uno de los problemas más terribles dentro del cuerpo de Cristo es que muchos no llegan a la madurez espiritual.
Se quedan, hermano, ahí en el como que entre preescolar y primaria, se quedan ahí muchos cristianos. Y eso lo miramos cuando viene el apóstol Pablo y les dice, es que miren, yo traía un alimento sólido para ustedes, pero miro que entre ustedes hay divisiones. Dice, por lo tanto les voy a tener que dar leche otra vez. Dice, leche y no vianda. Y entonces la inmadurez va ligada, hermano amado, a la división. ¿Qué quiere decir eso de la división? Jesucristo dijo, un reino dividido contra sí mismo es. Y ahí menciona que una persona puede estar dividida en sí mismo. Es decir, entre dos pensamientos. Eso lo dijo Elías y se lo dijo al pueblo de Dios. ¿Hasta cuándo van a claudicar entre dos pensamientos? Entonces, si una persona está entre dos pensamientos, tiene una inmadurez. Si una persona dice sí y al otro rato no, tiene inmadurez. Si una persona está dividiendo su familia, es decir, no hay una unidad familiar, tiene inmadurez. Si una persona no quiere unidad, no quiere buscar en el templo de Dios, no quiere congregarse, tiene inmadurez. Pero usted y yo tenemos derecho a la madurez porque Jesucristo se dejó arrancar la madurez, hermano amado. Porque él tenía una gran barba. ¿Por qué? Porque se tenía que cumplir esto. Era una cosa bien hermosa, hermano. Todo, acuérdese que en la palabra de Dios tiene simbolismos. No porque, que le vamos a buscar, el hermano Ulises a todo le busca. No, sino que Dios lo estipuló desde el libro de Deuteronomio. Se lo dijo a Moisés. Y le dijo, mira Moisés. Bueno, se lo dijo, las palabras fueron a Moisés, pero eran para el pueblo. Y le dijo, miren, ahorita yo hablo con Moisés cara a cara, pero vendrán profetas a los cuales no les hablaré cara a cara, sino por sombras y figuras, es decir, por medio de métodos que no iban a ser muy claros, sino que iban a ser, hermano, como encriptados para que viniera una interpretación que viene de Dios, que viene en su misma palabra, para ir desenmarañando todo esto y tener un mapa más exacto de todos los planes de Dios. Y no porque Dios sea malo, no, sino porque para que vayamos desencriptando todo esto, se necesita realmente querer aprender. Entonces Dios dijo, pues lo voy a esconder, para que aquel que realmente quiera, se lo voy a dar, pero escondido. Y entonces, hermano, por eso es de que todos estos simbolismos, por eso vemos de que sacamos por aquí, sacamos por allá, porque Dios, hermano, si Dios nos diera todo así fácil y sencillo, hermano, yo creo que quedaríamos locos. Porque son cosas bien profundas, cosas, hermano, que van más allá de nuestros ojos terrenales, van más allá de lo que es en lo terrenal, sino trasciende a lo espiritual celestial, que tenemos que ir como que paso por paso para poder ir entendiendo esto. Entonces, hermano amado, esto está tremendo, tremendo de verdad, porque Jesús tenía barba y muchos no ponen a Jesús con barba. Y van a decir, es que le tomaron la foto cuando ya no tenía barba. Yo creo, hermano, que le han de haber dejado mechones de barba. No completa. Yo creo que tuvieron que arrancarle, pero no se la arrancaron toda. Eso es un mero pensamiento mío. Pero yo creo que para que se mirara que le habían arrancado la barba. E indiscutiblemente le tuvo que haber salido sangre del rostro por medio de arrancar la barba. Definitivamente. Entonces, hermano, Jesucristo tenía barba. Entonces, si nosotros vamos mirando todas esas descripciones de nuestro Salvador, nada que ver con todo lo que la gente narra o dice o piensa o dibuja o esculpe, no tiene nada que ver. Entonces, mire, en las últimas dos entregas miramos su humanidad, genealogía y físico. Miramos el color de piel, que no tenía figura, no tenía belleza, era desfallecido, desfigurado, aquí está incompleto porque no alcanza bien el espacio, delgado, cabello corto y tenía barba. Esa es la descripción, digamos, anatómica, física del cuerpo de Jesús. Y que es importante que nosotros la sepamos, porque si no, hermano, gente cae en cosas bien terribles, cosas bien extremas, bien extrañas también diría yo, que pues nada más porque a lo mejor como cristianos sabemos que no tenemos que hacernos figura e imagen,
Si no, cada iglesia, cada casa cristiana tendría ahí un bulto bien mal de la descripción gráfica de Jesucristo. Entonces, sí es importante. Pero enfaticé mucho que es más importante el conocer qué hace Dios, cuál es su carácter, cuál es su postura, cuál es su pensamiento, cómo hace las cosas. Porque de ahí, hermano, viene a poder nosotros entender el comportamiento de nuestro Dios. Entonces, ahora, se supone que esto que le acabo de dar, ¿verdad? Trasladar, lo tuve que haber terminado la semana pasada, pero por una cuestión u otra, pues no terminé. Pero ahorita quiero solamente hablar de la descripción espiritual de nuestro Salvador y ahí dejarlo en el escritorio para que, si Dios nos permite, la próxima semana podamos desarrollar este tema y ver la descripción espiritual de nuestro Salvador. Es muy importante esto, porque vienen otra vez más simbolismos hermosos, preciosos, pero que nos vienen a enfatizar cómo nuestro Dios, si armamos todo este pequeño rompecabezas, y digo pequeño porque pues conocer a Dios es infinito, ¿verdad? Y indudablemente está en la palabra, solamente hay que escudriñarle. Pero si armamos este pequeño rompecabezas, entonces vamos a poder entender muchas cosas de cómo es Dios, cómo opera, qué hace, cuál es su carácter, cuál es su forma, cuál es su estilo de vida, por qué hace las cosas, qué quiere para el futuro, para Él, para sus creaciones, para nosotros como hijos. Entonces, hermano, tenemos que hacer ese pequeño rompecabezas para que, y no quiero yo hacer un rompecabezas en este caso, para que usted, hermano, lo pida al Señor, que venga revelación de lo alto y usted diga, mi Salvador es de esta manera. Y que cuando algo no le encaje, vaya a la Escritura y diga, no, esto no es así. Porque hay gente, hermano, que describe a Jesús de una cierta manera. Me recuerdo que hace poco hablaban en un programa, hicieron no sé qué persona hizo como una imagen de cómo son los ángeles. Hermano, cosa bien rara. Yo no sé dónde lo sacaron, según lo sacaron de la Biblia, pero hacen una mezcolanza de ideas, hacen una mezcolanza de conceptos que pues hacen cosas terribles. Y la gente que no estudia la palabra de Dios o que por lo menos, ¿verdad?, no se deja enseñar, pues cae en esas cosas. Y están discutiendo que si tiene ojos, que si no tiene ojos, que cómo se ve. Y entonces, hermano, cuando hay cosas más importantes, lo más importante es buscar a Dios, consagrarnos y trabajar para Él. Porque me gusta mucho, antes de que vaya esto, ya casi termino, me gusta mucho el concepto de Dios. Realmente Dios es bien certero. E indudablemente sus creaciones, en el caso de la creación angélica, hermano, pues hace lo que Dios le dice. La creación angélica del lado de la luz, ¿verdad? Porque también hay angélica del lado de las tinieblas. Pero en el libro de los Hechos aparece cuando dice la Biblia que Jesús asciende. Entonces dice la Biblia que fue ascendiendo hasta que nubes lo cubrieron y se dejó de ver. En ese momento dice la Biblia que unos hombres vestidos de túnica blanca le dicen a los discípulos, oigan, así como vieron que se fue, así vendrá. Y le digo que es bien certero porque le dice esto los ángeles, nosotros miramos que son ángeles porque dice de túnicas blancas, al igual que en muchas historias bíblicas aparecen ángeles y se miran como hombres, entonces cosa ahí. Entonces, me gusta ese concepto porque le dice, como que les dicen, manos a la obra, porque Jesús les acaba de decir, les acaba de encomendar el ir predicar el evangelio por camino de gentiles, no vayáis, sino primeramente a las ovejas perdidas de Israel. Les da como que las últimas palabras y se quedan mirando al cielo. Y dice que se estaban quedando ahí mirando al cielo. Y entonces mucha gente está perdiendo el tiempo, hermano amado, en que si esto, que si el otro, que si aquello, que si... No, manos a la obra. Busquemos al Señor, sigamos en el camino, estudiemos su palabra, consagrémonos, limpiémonos lo más que podamos, trabajemos para el Señor y que nos halle trabajando. Porque estar discutiendo que si sí, que si no, que si esto, que si el otro, es perder el tiempo. Ellos estaban ya perdiendo el tiempo, a pesar de que estaban mirando, ¿verdad?, hacia el cielo.
ya no estaban mirando a Jesús, ya se había ido, estaban perdiendo el tiempo. Entonces usted y yo tenemos que no perder el tiempo, usted y yo tenemos que ganar el tiempo, tenemos que saber estudiar como nuestro Dios, saber sus deseos, saber sus designios, saber qué es lo que Él quiere de nosotros, saber, hermano, qué debemos de hacer para Él y estar en la brecha, estar en el camino. Entonces, solamente como nexo para poder nosotros aprender en la siguiente entrega, mire, Mateo 17:2, eso se conoce como el monte de la transfiguración. Jesús, cuerpo humano, y sucede esto en el verso 2, y se transfiguró delante de ellos. ¿De quién? De Pedro, de Juan, de Juan y de Jacobo, y se transfiguró delante de ellos, y resplandeció su rostro como el sol, y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Es decir, que de lo físico pudieron ellos mirar lo espiritual. Pero lo espiritual no quiere decir, hermano, que, híjole, entonces diríamos un extraterrestre, porque si usted mira esto, dice, como rostro de sol, y los vestidos blancos, entonces alguien dirá, rostro de sol, no, es un extraterrestre, un alienígena. No, hermano, simplemente son formas de cómo ellos pudieron mirarlo. No era no era, mire, le voy a poner un ejemplo, a lo mejor muy burdo o muy simple, ¿verdad? Pero cuando hubo eso del chupacabras, cada quien lo describía como podía. Y nadie pudo describir al chupacabras. Cada quien daba su versión de los hechos. Cada quien daba su versión de lo que había visto, según. Entonces, cuando ellos miran esto, ellos miran de esta manera a Jesús. Es decir, que ellos se compararon su rostro y dijeron, rostro de sol. ¿Qué le quiero trasladar? Que Jesús no es que sea algo diferente, que sea, hermano, que tenga 7 manos, 5 cabezas y totalmente diferente. No, porque recuérdese que en el principio, en el libro de Génesis, Dios dice, hagamos al hombre a nuestra imagen y conforme a nuestra semejanza. Es decir, que usted y yo de alguna manera tenemos esa imagen y semejanza de Dios que se perdió por el pecado, que se ha perdido a través de los años, se ha perdido a través de nuestra genética humana, pero nosotros vemos, hermano, que si usted y yo tenemos 2 manos, Dios tiene 2 manos. Si usted tenemos un rostro humano, ¿verdad? Él tiene un rostro de esta manera. Entonces simplemente son interpretaciones de lo que ellos vieron, que tienen un simbolismo especial para hacernos entender su magnificencia en nuestro Dios. La Biblia dice que Dios es luz. Y entonces, hermano, no es que meramente sea luz, sino que Él brilla como la luz. Porque Él tiene una condición corpórea como la de usted y la mía. Entonces, hermano, esto es bien importante también entender la parte espiritual, porque ahí se desprenden muchas cosas que espero que podamos, hermano, no se lo pierda en la próxima entrega para que podamos ir a escudriñar esto y que usted y yo podamos aprender un poquito más de quién es nuestro Dios. Así es que, vuelvo a repetir, no es que Dios tenga cabeza de sol, no, es una interpretación porque Él tiene una cabeza como la de nosotros, hermano, más bien nosotros tenemos una cabeza como la de Él, ¿verdad? Nosotros tenemos las manos como Él, tenemos piernas como Él, hermano, usted y yo, realmente su misericordia fue tan grande que dijo, hagamos al hombre, no, digamos que nos rayamos, hermano, porque otras creaciones no fueron a imagen y semejanza de Él. Nosotros como seres humanos sí. Y eso es algo lindo, hermano, porque la Biblia dice que hechos del polvo de la tierra, nos hizo algo de algo minúsculo, pero nos dio su imagen y semejanza, que tenemos que recuperar, porque si nosotros miramos a Adán, hermano, Adán una bala, nombró todos los animales que existen en la tierra. Al día de hoy todos los científicos, a pesar de ya cuántos siglos, no han podido darle nombre a todas las especies. Entonces quiere decir que Adán tenía una imagen y semejanza de Dios, inteligentísimo. Yo creo que hay muchas cosas que se perdieron. Hay libros que mencionan la Biblia, pero que no son parte del canon específicamente santo de parte de nuestro Dios, pero en el libro de Jacer, que lo menciona la Biblia, todos esos libros los podemos mirar como compendios o como apéndices, no para asentar una doctrina, una enseñanza, pero sí como un orden histórico.
Y en el libro de Jacer se menciona que los hijos de Jacob, hermano, podían saltar murallas. Hermano, debe haber sido esto sorprendente. Estamos hablando de cuántos miles de años han pasado, que se ha perdido la imagen y semejanza de Dios. Pero dice que estos hombres podían saltar un muro, perdón, una muralla, porque en ese tiempo no había, usted y yo nada más tenemos a lo mejor barda de 3 metros y eso ya es mucho, pero en ese tiempo eran murallas. Y dice la Biblia que ellos saltaban, hermano, que cuando ellos gritaban se oía de ciudad a ciudad, pero hoy no era como una ciudad pequeña, tenían que pasar kilómetros y se escuchaba. Entonces, hermano, eran hombres tremendos, hombres, hermano, que de alguna manera sí habían perdido la imagen y semejanza de Dios, pero no al grado que a lo mejor nos ha tocado a usted y a mí. Y la única forma de regresar a la imagen y semejanza de Dios es imitar los pasos de nuestro Salvador Jesús, de nuestro Salvador y Redentor, nuestro Señor Jesucristo, imitar sus pasos y que Él, a través de su palabra, a través de su Santo Espíritu, nos vaya dando esa transformación a poder tener su imagen y semejanza. Por eso dice el libro de Efesios que hasta que lleguemos a la plenitud, a la estatura del varón perfecto, hasta que lleguemos otra vez. Entonces, hermano, esa es una de nuestras tareas que día a día tenemos que estar haciendo. Entonces, déjenme ir al último versículo, cerramos y terminamos, ¿verdad?, con esto. Y lo hablaba la semana pasada, dice, eres el más hermoso de los hijos de los hombres. Definitivamente nuestro Salvador es el más hermoso. No el más hermoso en el sentido meramente humano, no se veía hermoso, pero es que su amor, su paciencia, su misericordia, su trato hacia con nosotros, hermano, realmente eso es lo hermoso, porque la Biblia dice que Dios no mira lo que es al exterior, sino lo interior. Muchas veces alguien dice, híjole, se casó con una persona muy fea, es que a la no le vio el cuerpo, le vio el interior. Entonces, hermano amado, así es nuestro Salvador. Él es el más hermoso de los hijos de los hombres. La gracia se derramó sobre sus labios. Siempre tiene palabras de aliento, siempre tiene palabras de amor para nosotros, siempre tiene palabras de ánimo. Por tanto, Dios te ha bendecido para siempre. Señor, te bendecimos. Vamos a orar, mis amados hermanos, y nos despedimos. Espíritu Santo de Dios, te damos gracias por tu enseñanza. Pero a ti, mi amado Jesús, nuestro Redentor, Salvador nuestro, Dios nuestro, te damos gracias por lo que hiciste aquí en la tierra por nosotros y aún antes de venir a esta tierra. Y después, Señor, cuando tú te fuiste, sigues haciendo grandes cosas por nosotros. Te damos gracias, definitivamente eres el más hermoso de los hijos de los hombres. Señor, no hay palabras de describir lo maravilloso y lo precioso que eres tú. Pero, Señor, te damos gracias por todo lo que eres. Eres amor, eres bondad, paciencia. Señor, si no fueras así, ¿qué sería de nosotros? ¿Qué hubiera pasado con nosotros ya hace tanto tiempo? Te damos gracias por ser como eres. Te damos gracias, Señor, por trasladarnos un poquito de cómo eres y que podamos nosotros estar confiados. Y que si pecamos, Señor, yo sé que no te gusta que pequemos, no te agrada, Señor, que pequemos, pero sin embargo, abogado tenemos. Gracias, Señor, gracias por ser tan bueno con nosotros, por ser tan lindo con nosotros. Te damos gracias, amado Dios. Bendigo a tu pueblo que se ha reunido en este momento para aprender de ti, de tu palabra. Señor, bendícelos de manera abundante, de una manera, Señor, especial, que caiga revelación sobre ellos y sobre todo, Señor, que tengan ese denuedo para llevar tu palabra a tanta gente que tiene hambre y sed de justicia. En el nombre de Jesús, sean bendecidos. Amén y amén. Muy bien, mis amados hermanos, pues hemos terminado nuestra enseñanza de este día. Siendo aquí las 9:01, que el Señor los bendiga, que el Señor los guarde, que el Señor los fortalezca. Recuérdese que nos vemos el próximo domingo. Hay una fiesta para nuestro Dios. Juntémonos, cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos. Dios le bendiga, Dios le guarde y nos vemos en la próxima. Bendiciones.